Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hola Graciela, hola Mariquita ahí en la operación técnica, firme como rulo de estatua. Hola a todos, hola Pablo, hola Mariquita y hola la audiencia. Bueno, aquí estamos de nuevo con nuestro programa conversando sobre educación en la 99.3, La Voz Capital. Te vamos a pasar un teléfono si querés mandarnos algún mensaje. Es el 3764-763712. Repito, 3764-763712. Así que ahí nos podés mandar todas tus opiniones, tus dudas, los temas que te puedan interesar. Las críticas sí, que serán muy bienvenidas. Pero por ahí no le damos mucha importancia. Pero bueno, serán bien recibidas. Hacemos como, viste, esos que hacen ahora las grandes empresas que terminan de atenderte y te mandan la encuesta. Claro. Y vos podés decir, ay, yo voy a opinar esto. Es como si alguien se ocupara de ver qué es lo que después... Tal cual. Bueno, y además, como hacemos siempre, la recomendación de suscribirse a la radio, a la FM 99.3, que como siempre decimos es un medio comunitario y el aporte de todos va a posibilitar la continuidad de estas voces y de estos espacios de comunicación, que como siempre decimos también, se puede entrar a la página y ahí mismo... Exactamente, buscas ahí, entras a la 99.3, a través de Google lo puedes localizar fácilmente y buscas donde dice para aportar, para apoyar de acuerdo a tus posibilidades el funcionamiento de esta radio, que siempre se está haciendo muy cuesta arriba por todos los costos. Hace poquito salimos del aire la semana pasada por unos problemas que se generaron a partir de la tormenta. Y bueno, hubo que ir, reponer, arreglar y todo eso cuesta plata. Bueno, la semana pasada abordamos un tema, iniciamos en realidad el programa con una serie de noticias que impactaron, como habíamos comentado ese día, en los medios, en las redes, relacionadas con acciones o hechos de violencia en las escuelas. Y un poco este fue nuestro tema del programa anterior, en función de pensar cuáles son las causas, ¿no? Cómo abordar, inclusive desde la escuela, esta problemática que, como también dijimos en el programa anterior, no es nueva. La violencia, siempre hubieron hechos de violencia en la escuela, pero estos últimos alcanzan un nivel de gravedad y de peligrosidad muy serio, muy preocupante. Muy preocupante. Y una de las cosas que hacíamos en el programa anterior era, a partir de una autora que se llama Karina Kaplan, tomar una referencia que ella a su vez toma de otro autor, de hablar de 3 tipos de violencia en relación con la escuela. La violencia de la escuela, la llaman así, que es la violencia que genera la organización de la escuela, las reglas, su funcionamiento, su sistema de disciplina, sus sanciones, cierto verticalismo que a veces la escuela impone, el autoritarismo, ¿no es cierto? Y muchas veces las decisiones consideradas y a veces realmente injustas para con los estudiantes, ¿no es cierto? E incluso hacia los propios docentes de parte de las autoridades. A veces también con los docentes. También la violencia hacia la escuela, es decir, la institución cuando se convierte como un objeto para ser violentado. También se hacen noticias, ¿no? Escuelas rotas, violentadas sus puertas, roto su material. Y eso sí, yo diría que es un hecho bastante más nuevo, ¿no? No nuevo de ahora, pero no de hace tanto tiempo. Es decir, la escuela durante mucho tiempo era un lugar muy bien visto, muy bien considerado por la sociedad. El maestro, a pesar de que cobraba por ahí unos sueldos bastante magros, era considerado como alguien sumamente importante dentro de la sociedad.
y que se haya convertido en un lugar donde, bueno, contra su edificio y demás se cometen actos de violencia, bueno, es todo un tema también a pensar. A veces eso también puede explicarse, ¿no?, como uno de los factores, porque son multicausales sin duda, que en ese autoritarismo que a veces ejerce la escuela, despeja de su población aquellos alumnos o alumnas problemáticos o que tienen una indisciplina extrema y son difíciles de conducir, y eso puede derivar en una rebelión, en un enojo. Los excluye a veces, claro. A veces no los vuelve a inscribir al año siguiente porque, bueno, no se, entre comillas, no se portan bien, son claro. indisciplinados, etcétera. Y también una tercera violencia, haciendo un repaso sobre lo que veníamos conversando, que es la violencia en la escuela, es decir, que tiene la escuela como escenario, aunque las causas no necesariamente emerjan de la propia escuela. Situaciones de violencia que se dan en el contexto social, político, decíamos también, y recordábamos, en un país como el nuestro, donde tenemos un presidente que incita a odiar más a otros ciudadanos, últimamente a los periodistas, pero lo hizo con respecto a otros sectores, es decir, se convoca a odiar. Bueno, eso va a estallar dentro de las instituciones escolar, porque es finalmente un ámbito de la sociedad en su conjunto, claro, ¿no? Claro. Inclusive esa sensación de crueldad y de odio que circulan en estos días, también en la casa se reproduce. Muchas veces las familias confrontan con los docentes, se sienten ha pasado de padres que van y atacan a los docentes también por situaciones que consideran injustas. En fin, hay una falta de comunicación y de diálogo, ¿no?, en general. Pero el tema de la violencia que nosotros estamos mirando desde el jueves pasado también nos llevó a pensar, ¿no?, que hay un factor en esta cuestión que no es el único, vuelvo a decir, es multicausal, pero que puede dar explicación en parte a la problemática, como es el tema de la autoridad. La autoridad entendida no como el que impone, el que se dice acá mando yo, ¿no?, en ese punto, en el sentido se hace lo que yo digo y exacto. Las cosas son así porque yo lo digo y todo lo demás. Claro, yo mando porque soy el director, o vos sé lo que yo digo porque soy el profesor, en la casa sería el padre, claro. Sino más bien ese concepto de jerarquía que le da a la autoridad o a quien la ejerce la obligación de ordenar, de coordinar, de conducir, de lograr acuerdos para compartir una vida en común, una vida colectiva, como es la escuela, claro. Como es la casa, como es la sociedad. Y el tema es que nosotros vemos, no sé si pensás lo mismo, Pablo, que hay una crisis de autoridad que se va manifestando cada vez más. Que se ve, y lo decíamos también el otro día, se ve en las propias familias, digamos, como muchas veces los padres dicen, bueno, yo no sé cómo ponerle límites a mis hijos, o directamente no lo hacen, y el daño que les generan, porque los jóvenes, pero especialmente los niños, necesitan imperiosamente de una referencia que son las reglas, que son los límites. Exacto. Es decir, uno puede ser violador, entre comillas, de reglas, un rebelde, cuando entendió cómo funcionan las cosas y las puede cuestionar. Eso es la posibilidad que tiene el adulto, pero el niño está construyendo la lógica del funcionamiento, digamos, social, y entonces la falta de reglas, eso de que, qué sé yo, voy a tomar un ejemplo y me voy a desdecir enseguida, pero digo, a veces en las familias, bueno, donde los papás y la mamá tienen punto de vista diferente, iba a decir también en el caso de padres separados, pero no necesariamente tiene que ser así. Tiene que ser en esa situación. Un padre que piensa una cosa, entonces el padre dice no a una cosa, la madre dice que sí, entonces después incluso lo amenazan, cuando venga tu papá vas a ver lo que te va a pasar, o ya vas a ver lo que, o tu mamá, es decir, todo eso pone en crisis, ¿no?, la cuestión de la autoridad. Y hay un pedagogo argentino, Gabriel Brenner, que publicó un interesante artículo a partir de una película que
que se llama, o es una película francesa llamada Entre los muros, muy recomendable. Ocurre precisamente todo lo que ocurre dentro de una escuela francesa, de una escuela caracterizada por la enorme diversidad cultural, de una escuela de un barrio pobre de Francia, con hijos de inmigrantes y demás. Y él a partir de esa película hace una serie de reflexiones y en un momento dice: podemos pensar dos tipos de autoridades en torno a la escuela. La autoridad como imposición, es esto que decíamos recién, ¿no? Yo soy el que manda, las cosas se hacen así porque yo lo decidí. Y la autoridad dice como autorización. Y a esto él lo define de este modo, dice: se trata de arriesgar por una autoridad adulta y democrática que pueda erigirse desde la responsabilidad por el cuidado y la enseñanza, que pueda hacerse garante de los aprendizajes de los alumnos, una autoridad que no limita y que elija ser repartidora de ocasiones, ¿no? Interesante lo de repartidora de ocasiones. Pensaba recién, escuchando esa definición, que también exige de parte de ese adulto que ejerce la autoridad, en el caso que estamos hablando docente, de una seguridad en orden a su formación personal, una formación de carácter no en un sentido rígido, sino todo lo contrario, pero también mucha firmeza. Hay una película también muy conocida, no me acuerdo el nombre, era mi querido maestro, creo que se llamaba, muy vieja la película, donde hay una escena en un barrio neoyorquino de negro, y a un maestro como castigo lo mandan ahí, y llega en un caos. Al llegar sus colegas le dicen: no te hagas problema, ahí no se puede dar clase, no se puede trabajar, ellos hacen lo que quieren. Y entonces él, como desafío, ingresa al aula con la intención de modificar esa idea de que no se puede hacer nada. Y bueno, le da un poco de trabajo, pero lo logra, y al final tiene un vínculo con los alumnos muy enriquecedor, y finalmente lo vuelven a trasladar. El día que lo trasladan, él se despide, y sus alumnos lo lamentan muchísimo, habían logrado un vínculo con él, y él le dice: bueno, me gustaría que me digan por qué están tristes que me vaya. Y entonces los alumnos le dijeron: porque sin ser igual a nosotros nunca te sentiste superior. Mira. Entonces el tema de ejercer esa relación de autoridad, pero no desde el modo de la jerarquía superioridad, como decíamos recién, yo mando, sino era uno más, pero no uno más igual. Claro. Tenía un lugar que tenía una función, que tiene algo que... Porque también están algunos maestros que dicen: no, yo no soy autoritario, yo no castigo todo, pero después sus clases, sus actividades son totalmente caóticas, claro, porque no hay quien dé pautas, quien sugiera líneas de trabajo, quien proponga actividades. Tampoco el desespero, como dicen los franceses, es la solución. No, claro que no. Y hablando de películas, ya que estamos, otra que me gustaría recomendar, que tiene que ver con todas estas cuestiones, es la película española La lengua de las mariposas. Es maravilloso. Que es una película que tiene como protagonista un maestro en la época de la Guerra Civil Española. Claro. Y el nombre de la película es tan interesante porque hay también una escena muy muy linda donde él entra al aula y los chicos se están tirando con de todo y nada, no le dan ni 5 importancia. Y él mira por la ventana hasta que uno empieza a mostrar que el maestro está ahí y que el maestro está, bueno, que está ahí, qué sé yo, y entonces empiezan a callar, y entonces él les dice que les va a hablar sobre la lengua, si ellos saben si las mariposas tienen lengua. Ajá. Todo después viene en que salen a hacer una actividad en el medio, recorren y él les cuenta acerca. Y bueno, lo interesante es ver cómo él va generando a partir de estos intereses de estos chicos un deseo por aprender, un deseo para y que no es la sanción y que no es el grito y que no es claro. Y bueno, y estuvimos para abordar y seguir deshilando un poco esta cuestión. Graciela le hizo una pequeña entrevista a la profesora María Teresa Moras, directora de escuela número 1 Félix de Azara, a la que le envió las preguntas, no va a ser una entrevista en vivo, y vamos a pasar parte de sus respuestas respecto a estas cuestiones. La primera pregunta
la comento y después escuchamos su respuesta. Fue: ¿cómo percibe hoy la autoridad dentro de la escuela? Bueno, realmente con respecto a la autoridad podemos destacar 3 puntos fundamentales dentro de la escuela. En primer lugar, que es más horizontal que vertical, es decir, las autoridades tienen que ser más colaborativas, lo que implica que los estudiantes, docentes y familias esperan que las decisiones se tomen de manera participativa. Se valora más el liderazgo democrático que el autoritarismo. También podemos ver otro punto importante que está basado en el respeto mutuo y en el vínculo. Es decir, la autoridad efectiva hoy se construye sobre la confianza, el diálogo y la coherencia entre el decir y el hacer. Se espera que el directivo sea un referente, no un mero gestor. Por otro lado, hay desafíos frente a las nuevas generaciones. Los estudiantes actuales son más críticos, cuestionan las normas, buscan sentido a las reglas y demandan espacios de escucha. Esto exige a la autoridad escolar habilidades socioemocionales fuertes y capacidad para mediar en conflictos. Bueno, otra de las preguntas que le preguntamos a la directora de la escuela número 1 es cuáles son las dificultades que hoy enfrenta un directivo al frente de una institución escolar. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Bueno, las dificultades que enfrentamos hoy en día son varias. En primer lugar, la gestión de la diversidad. Los directivos deben coordinar equipos docentes con formaciones, estilos y posturas muy diferentes, al tiempo que atienden a una población estudiantil heterogénea, ya sea culturalmente, socialmente, cognitivamente, es decir, son muy diversas. Otra cuestión son los conflictos interpersonales y vinculares. Se incrementan los conflictos entre estudiantes, entre docentes y entre la escuela a veces y la familia. El directivo debe intervenir como mediador generalmente, lo que requiere competencias emocionales y comunicacionales. También, por otro lado, se siente presión burocrática y administrativa, es decir, la sobrecarga de tareas administrativas muchas veces aleja al directivo del trabajo pedagógico y del acompañamiento cotidiano del docente y estudiantes. A veces hay falta también de formación en liderazgo pedagógico, es decir, a veces acceden muchos directivos al rol sin preparación específica para liderar desde una mirada pedagógica, gestionar equipos o promover innovación educativa. En este último tiempo sí hemos realizado distintos tipos de formación a través del Consejo General de Educación, pero muchas veces acceden a ciertos cargos docentes en alguna suplencia o algo así que necesitan ser trabajados intensamente. Por otro lado, también dentro de esta diferencia existe un desgaste emocional dentro de estas dificultades y toma decisiones complejas. A veces los directivos enfrentan situaciones delicadas, ya sea de violencia, crisis familiares, salud mental. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos acompañadas o acompañados institucionalmente como institución por el supervisor, que de no existir ese tipo de vínculo o sin contar con la presencia de este supervisor, muchas veces hay directivos que podemos decir que pueden llegar a sentir, ¿no es cierto?, generar burnout o toma de decisiones en soledad. Eso también influye. Cómo es el acompañamiento de la superioridad o de la persona que también, en cierta medida, acompaña al personal directivo. En relación también a las familias, a veces hay ciertas dificultades en relación con la familia y la comunidad. Las familias son cada vez más demandantes, muchas veces con escasa comprensión del rol docente y con cuestionamientos a veces constantes a las decisiones escolares, lo que a veces tensiona a la autoridad.
Por otro lado, el directivo debe tener en cuenta que la escuela está en proceso continuo de transformación, ya sea tecnológica, pedagógica, normativa, y el directivo debe ser capaz de liderar en esa incertidumbre y fomentar también el cambio. Esto, si bien es cierto, estoy hablando en general, las cuestiones que encontramos dentro de de las principales dificultades con la autoridad y con las dificultades también que se encuentran muchas colegas directoras y vicedirectoras, que nos toca compartir un espacio con la supervisión, que siempre estamos realizando reuniones para justamente crecer en todos estos aspectos. Bueno, y una tercera pregunta que le hicimos fue ¿qué hechos de conflictos o a veces de violencia se observan hoy dentro de la escuela? Y la directora de la escuela número 1, Felicia Sala, nos respondía lo siguiente. Es la verdad que el pueblo debe saber. Bueno, sí, con respecto a conflictos o situaciones de violencia, en la escuela actual los conflictos no siempre se traducen en violencia física. Muchas veces se manifiestan en forma de desacuerdos, tensiones relacionales o dificultades en la comunicación. En nuestra institución se percibe un clima de resolución y diálogo. Conflictos forman parte de la convivencia. Bien gestionados pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje, es lo que buscamos. En el caso de los estudiantes en general se observa desacuerdos cotidianos propios de la convivencia, como discusiones o malentendidos, comentarios en redes o desacuerdos en trabajos grupales, dificultades a veces para gestionar las emociones y resolver conflictos de manera pacífica, algo común en etapas de desarrollo como la adolescencia, y a veces situaciones de exclusión o burlas, más verbales o virtuales que físicas, que deben ser atendidas para prevenir sobre todo estos casos más graves. Estos episodios se presentan pero no escalan, ya que hay herramientas institucionales para contenerlos y equipos que acompañan adecuadamente. Se presentan conflictos cotidianos, como discusiones o desacuerdos entre compañeros que generalmente se resuelven sin mayores consecuencias. No se observan en sí hechos graves, pero es importante sí prestar atención a las formas sutiles de maltrato, como burlas, exclusión o comentarios fuera de lugar. Por otro lado, situaciones de violencia a veces entre familia y la escuela. Sí se destaca especialmente la participación activa de las familias y el enfoque en la construcción conjunta, lo cual es un factor protector muy fuerte frente al conflicto. La búsqueda de soluciones compartidas fortalece en este caso los vínculos y también previene escaladas. Es decir, en la escuela se trabaja activamente para involucrar a las familias, aunque muchas veces cuesta y lleva un tiempo, pero por sobre todas las cosas es parte del proceso educativo, lo cual es muy valioso. Sin embargo, cuando surgen desacuerdos por normas, sanciones o decisiones pedagógicas, la falta de diálogo fluido puede generar tensiones y malentendidos que a veces afectan el vínculo. Por otro lado, podemos decir que dentro de los docentes, entre docentes o directivos, muchas veces pueden surgir por diferencias a lo mejor de criterios pedagógicos, por percepción de falta de equidad en decisiones institucionales, dificultades en la comunicación interna o en la distribución de tareas. En la escuela, estos conflictos existen de forma ocasional, como en cualquier organización humana, pero se abordan con una actitud de escucha por sobre todas las cosas y búsqueda de consensos. Siempre está a disposición el diálogo que permite que las diferencias no se transformen en divisiones profundas, y es un valor institucional clave. Existen algunas tensiones o desacuerdos en el trabajo cotidiano, por supuesto, que podrían evitarse a veces, pero bueno, a veces se dan.
Por cierto, el equipo directivo busca avanzar y resolverlos, y hoy son inevitables, pero no necesariamente negativos. La clave está en cómo se abordan. En nuestra escuela, por ejemplo, el hecho de que se propicie la participación de las familias, se promueva el diálogo ante desacuerdos entre docentes, se intervenga tempranamente en los conflictos entre estudiantes, indica una cultura institucional sólida y centrada en la convivencia saludable. Es decir, este tipo de clima institucional no elimina los conflictos, pero sí los transforma en experiencias pedagógicas y también de crecimiento colectivo, que es lo que se busca permanentemente. Bueno, pero cuando existen, ¿no es cierto?, estos conflictos, ¿de qué manera tratamos de resolverlos? En la institución, la resolución de conflictos es una prioridad y se trabaja de manera sistemática para abordarlos desde una perspectiva preventiva y restaurativa, dentro de las posibilidades y recursos disponibles. La resolución de conflictos, por ejemplo, con los estudiantes, cuando se interviene, digamos, de manera directa, conversando con las partes involucradas para conocer lo sucedido y dar un espacio a la expresión de cada uno. Se incluye a los tutores o responsables adultos con el fin de trabajar de manera conjunta entre la escuela y la familia. Y en situaciones que lo requieran, tenemos en la escuela un equipo de orientación escolar que interviene con diferentes estrategias, ya sea dinámicas grupales, charlas, talleres, con los cursos, con los distintos grados involucrados para trabajar aspectos vinculados a la convivencia. También se hacen intervenciones individuales en los casos que requieren un acompañamiento más personalizado. Con respecto a conflictos entre docentes o en el clima institucional, en ocasiones los proyectos educativos institucionales como el PEI abordan temas vinculados con la mejora del clima laboral y a la calidad de los vínculos entre docentes como parte de una política de cuidado institucional. Todas estas acciones buscan fomentar el diálogo, la cooperación y una cultura de trabajo colaborativo, aunque hay desafíos por resolver en este plano. Por supuesto que los hay y se hacen cotidianamente. Estamos siempre atentos. Bueno, en principio agradecerle a Marina Teresa Moraz su colaboración, su participación voluntaria de este programa y haber accedido a hacer este pequeño cuestionario y responderlo. Mandó audio, pero lo hizo con la mejor voluntad y me parece que hay que agradecerlo, y además me dejó pensando, porque desde el punto de vista de su testimonio, evidentemente hay una estructura teórica, principios y normas que apuntan a una situación escolar armónica, o se busca la armonización en los vínculos escolares. Ahora, yo no dejo de pensar que hoy la escuela, como espejo de la sociedad que vivimos, porque decía un autor de Historia de la Educación, si uno quiere saber más o menos cómo era una época, miremos un poco la escuela. Claro. Creo que hoy tenemos en la escuela problemática derivada inclusive de cuestiones económicas, de cuestiones de rupturas de vínculos familiares, y creo que la escuela en algún punto, no todos, hacen un gran esfuerzo por construir herramientas para apuntalar eso, para que hay una imagen muy interesante que yo solía usar con los alumnos en formación de maestros, que es una maestra con una gran lluvia afuera y un gran paraguas y los chicos metidos abajo, ¿no? Como una imagen de que, hay un momento de la vida, aunque sea dentro de la escuela, que uno tiene que cubrirlos de esta tremenda tormenta que a veces viven en sus hogares o en la vida fuera de la escuela. A veces eso se debe lograr y a veces no, porque yo creo también que el tema del ejercicio de la docencia también amerita un análisis. Sí, sin duda. Yo creo que hay muchas puntas que dejan todos estos comentarios y estos aportes de la directora de la escuela
respecto del rol de la dirección, del vínculo de la dirección con los docentes, del procesamiento y la tramitación de los conflictos, del vínculo con los padres, que bueno, iremos en próximos programas quizás intentando pensar. Ahora sí, nos vamos a un temita musical, es el grupo Las Neuronas, con la participación de Polo González y el tema El Buen Trato. Es la verdad que el pueblo debe saber. Hola, soy el Pollo de Santa Feria y me uno a Despertando las Neuronas por un buen trato para todos los niños y niñas del mundo. ¡Y las palmas arriba! ¡Que llegó! ¡Las neuronas cumbiamberas! El paso es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar, con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir el paso es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar, con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato me permite aprender mucho mejor si me enseña con cariño, con paciencia y con amor. El buen trato me permite aprender mucho mejor si me enseña con cariño, con paciencia y con amor. Para convivir en paz es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar, con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes. El buen trato se aprende en ambientes bien tratantes, imitando las acciones de adultos y de infantes. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Amigos y amigas, ¡vamos a bailar! ¡Baila! ¡Goza! ¡Con las neuronas! El buen trato es amable, me genera bienestar, es gentil y respetuoso y se debe fomentar. El buen trato es amable, me genera bienestar, es gentil y respetuoso y se debe fomentar. Para convivir en paz es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar, con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante, un buen trato siempre me lo puedan dar, con gestos y palabras cariñosas, esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Y nos vamos vacilando esta cumbia. Y las palmas arriba. Que aquí llegó las neuronas cumbiamberas. Y nos vamos vacilando esta cumbia. Nos quedamos bailando acá. Nos quedamos y acá nos parábamos arriba de la mesa de trabajo, en fin, se armó el caos total acá con el buen trato por las neuronas y el Polo González. Y ahora en esta parte del programa vamos a entrevistar a Verónica Silva. Verónica es psicóloga, es doctora en educación, se dedica a la formación docente y también investiga en un equipo de investigación denominado Jóvenes y Escuela Secundaria en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pero con Vero nos conocimos, por eso la trato familiarmente, hace ya unos cuantos años, cuando ella, siendo becaria del CONICET, y desarrolló una investigación que fue luego su tesis de doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, acerca de la construcción del respeto en los estudiantes de nivel secundario, y su trabajo de campo lo hizo
en Gran La Plata y también aquí en la ciudad de Posadas, concretamente en el barrio A4. Así que bueno, hola Sole, hola Vero, perdón, ¿cómo estás? Pablo y Graciela te saludamos. Hola Vero. Hola, ¿qué tal Pablo y Graciela? Bueno, un gusto, un placer estar conversando con ustedes. Muchas gracias por abrir el espacio también. Y sí, como dice Pablo, bueno, tuve la grata experiencia de poder realizar mi trabajo de investigación bueno, en Posadas y trabajar en una de esas escuelas, que fue una experiencia también muy valiosa, muy rica. Así que bueno, muy agradecida también de toda esa experiencia y de todo ese proceso. Bueno, podemos por ahí empezar por ahí, Vero, y contarnos un poco cómo en aquel momento vos hiciste tu tesis y analizaste cómo era la construcción de respeto en jóvenes de los sectores populares. Pasaron algunos años ya. ¿Cómo percibís esa construcción en la actualidad? Bueno, podríamos decir, digamos que, bueno, en este momento, digamos, no, la investigación se desarrolló, como bien mencionaste, en 2 escuelas, con características muy similares, periféricas, que atendían a sectores sociales vulnerables, y sin embargo, digamos, lo que aparecía en ese momento era algo que tenía que ver más con que la construcción del respeto y en ese momento también aparecía, ¿no? Una construcción social, y que estaba muy íntimamente relacionada también con las condiciones institucionales. Eso, digamos, hoy también, digamos, está presente, si bien ya pasaron todavía no 10 años, pero unos 7, digamos, de ese proceso de investigación. Podríamos plantear que hay ciertos como núcleos duros, o aspectos que son más, sí, digamos, como ciertas columnas vertebrales en relación a la construcción del respeto y de la autoridad, que tienen que ver con algunas de estas cosas que ustedes mencionaron al comienzo del programa, ¿no? La relación, digamos, que el docente establece con el saber y el conocimiento, y la posibilidad de que el vínculo pedagógico, que el vínculo educativo esté mediado por la centralidad que ocupa, digamos, el saber en el proceso de transmisión, ¿no? Digamos, lo que nosotros encontrábamos y lo que encontramos hoy, que es coincidente, nosotros hicimos una investigación, digamos, luego de la pandemia, en el regreso a la presencialidad, en 6 escuelas, en este caso todas de diverso, en AMBA y en CABA, y digamos de distintos niveles socioeconómicos, con distintas conformaciones. Y digamos, lo que sí aparece como rasgo común es que, digamos, cuando el docente logra, digamos, autorizarse, ¿no?, desde el lugar, digamos, de la transmisión de un saber válido para sí mismo y de un deseo que motoriza su posición de estar ahí, bueno, hay algo que sí se construye, ¿no?, en esa relación, digamos, como que sí puede, digamos, seguir desplegándose. Por eso también creemos que es importante pensar, digamos, como la relación en general. Vieron que las violencias se suelen pensar como algo que está como si bien se habla de las violencias en las escuelas, pocas veces se ha mirado como esa íntima relación entre la convivencia, las cuestiones de violencia y, digamos, las situaciones específicas de aprendizaje que se dan en el aula, ¿no? Uh-huh. Cuando los chicos están en tareas, ¿no?, laburando, atraídos, digamos, por ese objeto de conocimiento que el docente convida, ¿no? Hay algo de lo otro que también se apacigua, ¿no? Claro, respecto a lo que estás comentando de la autoridad en base al conocimiento, al dominio de una información, de un tema que pueda provocar el deseo en el otro de aprenderlo, de tomarlo. Pensaba que también hay un contexto bastante complejo para la docencia hoy, que se enfrenta a una diferencia enorme respecto de otros tiempos, donde la escuela era la fuente del saber, el lugar donde el alumno iba a descubrir un poco el mundo, en el marco de una sociedad atravesada por las redes y que muy tempranamente los niños ingresan, o los jóvenes, a un espacio de datos y de incorporación de saberes que antes eran casi exclusivamente
obtenidos en la escuela. Entonces hoy el maestro tiene otros desafíos, ¿no? Claro, pero fíjate que ahí de nuevo se pone como, me parece que es interesante abrir la discusión en relación a, bueno, los saberes están, digamos, los conocimientos están accesibles al clic de al clic, ¿no? A un clic, digamos, ¿no? Como que tocamos cualquier cosa, abrimos cualquier cosa en Internet, en Google, y podemos acceder a cualquier tipo de conocimiento. Sin embargo, todavía, ¿no? El lugar del docente como mediador cultural, como aquel que guía y ayuda a construir ciertos ejes de lectura para discernir aquella información con la que los estudiantes se encuentran, sigue siendo, digamos, un lugar bastante central, ¿no? Como que digo que quizá el avance de las tecnologías, toda la discusión que se abre, que eso sí podríamos decir, como me preguntaban recién, ¿no? Que notábamos como diferente. Claro que aparece la mediación de las tecnologías hoy como un tema que preocupa y que atraviesa el vínculo pedagógico, sin duda, pero sin embargo, digamos, hay algo ahí todavía que no puede ser reemplazado por las máquinas, ¿no? Que es, bueno, cómo se construye esa relación con esos saberes y conocimientos, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de realmente de comprender, de entender, de darle un rodeo a aquello a lo que accedemos? No es lo mismo estar sentado al frente de una pantalla y no sé, buscar cualquier tipo de, no sé, de conocimiento, que el lugar que eso puede tener, una situación compartida con otros y otras, ¿no? Donde hay una competencia de los cuerpos, digo, trayendo también algunos elementos que la escuela tiene, que cada vez escasean más en otros espacios sociales, ¿no? Justamente porque los jóvenes, bueno, en este vínculo que construyen con las tecnologías, también hay lugares donde la corporalidad no está tan presente en otros espacios, ¿no? Y la escuela tiene esa posibilidad. Ahora, de juntar a un montón de personas en un lugar físico que nos podemos mirar la cara, ¿no? Y eso es una potencia hoy, más que nunca. Ahora, en estas investigaciones que ustedes hicieron con el equipo en relación a la pospandemia o lo ocurrido durante la pandemia, precisamente la falta de este contacto del cuerpo a cuerpo, del mirarnos la cara, del compartir espacios de socialización, que no estuvieron disponibles durante la pandemia, ¿qué marcas dejaron? Y mira, los efectos están todavía, ¿viste? Es como muy difícil, digo, la pandemia dejó huellas muy fuertes y también un trauma social muy grande, y pareciera ser una etapa, digamos, un momento al que nadie quiere volver ni siquiera recordar. Nosotros nos encontramos un poco con esto al inicio, en las entrevistas, en los distintos espacios que compartíamos con docentes y estudiantes. Eso pasó hace un montón, ¿no? Y había sido en el 2020, ¿no? Entre una de las huellas que más nos llamó la atención en relación al estudiantado tenía que ver con digamos, como con cierta desconcierto en relación a la experiencia de la temporalidad, ¿no? Como claro, la virtualidad, como un montón de cuestiones ahí tiempo, que eran como buenos, como muy interesantes para ver cómo se iba tramitando algo de esa experiencia en el regreso, ¿no? Después, no sé si me querías preguntar algo, interrúmpanme, que yo empiezo a hablar. No, yo pensando cuando dijiste lo de la temporalidad, como la virtualidad genera toda una reestructuración distinta de del manejo de los tiempos, las secuencias, las actividades. Y cuando vos podés decir, leo esto, después lo dejo, después lo miro, después lo analizo, versus ahora en la escuela tenemos primero esta actividad, después esa, pues toda esa lógica quedó totalmente alterada para los chicos y para los jóvenes, ¿no? Para los chicos, para los jóvenes y para nosotros los adultos, en este regreso significó, digamos, un proceso como de mucha adaptaciones, readaptaciones, bueno, desde la experiencia de los docentes, la sensación de muchísimo cansancio, ¿no? Por todos los movimientos y como las construcciones de encuadre que se iban reestructurando en función de si se volvía o no, todo el periodo burbujas, que implicó toda una reorganización institucional muy compleja, ¿no?
Nosotros justo el año pasado publicamos un artículo con el director del equipo, que es Pablo Di Napoli, que se llama Entre la felicidad y el agobio, sensaciones y emociones de jóvenes estudiantes al volver presencialmente a las escuelas en el AMBA, y un poco nos encontramos con esto. Al comienzo fue una sensación de mucha felicidad el encuentro con los cuerpos, claro, con nosotros, sobre todo en relación a los pares, pero después también la experiencia del agobio y ahí la experiencia de la temporalidad escolar se vivía como muy fuerte, sobre todo en las escuelas que tenían doble jornada, ¿no? Como que los estudiantes habían podido experimentar en los procesos de pandemia, sobre todo con aquellos que son de sectores sociales medios y altos, un tiempo disponible y libre con el que no contaban, ¿no? En la presencialidad. Eso puso un poco en juego en relación a, bueno, que las experiencias en la escuela tengan cierto sentido real, ¿no? Significativo, no que sea un estar ahí y un como si. Verónica, nosotros estamos abordando desde el programa anterior el tema de la violencia en las escuelas, y hoy introdujimos el tema de la autoridad, que toma parte de la investigación que ustedes hicieron. Y la pregunta que quería plantearte es, ¿cómo visualizan ustedes estas problemáticas de violencias escolares en crecimiento, con mayor agravamiento de los cuadros de violencia? Y si tiene esto alguna relación con la crisis de autoridad que puede vivirse hoy en las escuelas. Yo creo que ahí, digamos, habría que pensar como en distintas capas, me parece, ¿no? O sea, no necesariamente, digamos, un agravamiento, al menos en las escuelas en las que nosotros laburamos, lo que notamos mucho es, digamos, cómo el clima institucional, cómo la dimensión institucional interviene en las experiencias, en las formas y en los conflictos que se suceden en las escuelas. Ustedes entrevistaron antes a una directora, ¿no? Sí. Donde ella va desarrollando un montón de tareas, de líneas de acción. Sin dudas esa forma de laburo marca, ¿no? Una modalidad de trabajo y abordaje que no se sucede en otras escuelas. Entonces, en primer lugar, digamos, me parece interesante como abrir la pregunta, bueno, ¿se ha grabado en qué situaciones, en qué tipo de escuelas, ¿no? Porque no es necesariamente una relación tan lineal en ese sentido, ¿no? La cuestión de la pérdida de autoridad o de la crisis de autoridad es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años, ¿no? Que tiene que ver con esta, digamos, horizontalización de los vínculos, ¿no? Como que cada vez, y esto que vos también creo que habías planteado, no me acuerdo si en el programa anterior, ¿no? Como esta diferencia de los sujetos que hoy crecen en el marco de un paradigma de derechos, claro, que pareciera entonces que todo lo hace válido, ¿no? Y que uno entonces propone su derecho individual y personal como primera demanda hacia los otros. Y creo que ahí, digamos, el gran desafío de la escuela es seguir apostando a cómo se construyen los espacios de lo común, ¿no? Porque es uno de los pocos espacios sociales que quedan, en donde convivimos muchas horas con otros y otras, que no estamos obligados a querer, claro, pero que sí estamos obligados a respetar y a tratarlos con cuidado, y a aprender, digamos, aprender de eso, ¿no? Vuelvo a poner sobre la mesa esto: cuando la escuela, digamos, logra erigirse como un espacio de transmisión valiosa de los conocimientos, y digamos, y seguir siendo un espacio, digamos, fuerte en términos de saberes, en términos pedagógicos, todas las otras situaciones, no digo que no sucedan, por supuesto que hay eventos, pero sí disminuyen de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una clave interesante como para pensar intervenciones, para pensar, digamos, posibilidades y apuestas que las escuelas pueden proponer en estos tiempos tan complejos, ¿no? Pero, hablando de temporalidades, nosotros también tenemos la nuestra del programa.
que no dura todo lo que tenemos ganas que dure eternamente mientras la conversación sea interesante. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando. Te agradecemos un montón tu participación, tus respuestas. Y para mí en lo personal, bueno, una alegría muy grande volver a compartir un rato, aunque sea radiofónico con vos. Gracias, Pablo. Para mí también un placer enorme. Bueno, que siga lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber. Bueno, y como venimos intentando desde hace varios programas, generamos una suerte de sección al interior del programa que se llama Educadores Latinoamericanos, y en el sección en la cual intentamos abordar la vida, las trayectorias, las experiencias de pedagogos, de educadores de América Latina que hayan marcado de algún modo la educación de algún modo. En el programa anterior, el jueves pasado, iniciamos la conversación acerca de un gran pedagogo que marcó mucho a América Latina, que fue el brasilero Paulo Freire. Recién cuando escuchaba a Verónica en la última parte de su participación, se me vino precisamente a la memoria el tema de, diría Freire, que tenga significatividad la escuela, ¿no? Que la escuela vuelva a tener sentido y significado para los estudiantes. Puede ser un factor enorme de reconstrucción de lo colectivo y del valor de la escuela como un lugar de formación. Bueno, nosotros comenzamos a hablar de Freire, y como decíamos en el programa anterior, hay tanto para decir, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, se puede pensar, para entrar en una especie de síntesis muy apretada, en las pedagogías de Freire, que se expresaron en distintos libros, ¿no? En distintos momentos históricos y sociales de su trayectoria y de Brasil y del mundo, ¿no? Y del mundo, claro. Habíamos comentado en el programa anterior el tema de la educación bancaria, que él justamente trabaja en la pedagogía del oprimido, y habías explicado bien de que se trata de la idea de algún lugar como el banco que se deposita. Y ahí la imagen del educando es el ser pasivo, receptor, y el que tiene el saber lo transmite, digamos, a quien está ahí esperando recibirlo o pasivamente recibiéndolo. Pero además, Graciela, es la pedagogía del oprimido, y de ahí que tenga también ese nombre, el libro, ¿no? Y toda esa línea de trabajo de Freire, tiene que ver con un posicionamiento ético-político. Exactamente. Es decir, cuando él habla del oprimido, habla claro, él habla de las clases sociales y habla del trabajador que es el explotado, que es oprimido precisamente, y en esa relación la educación sustentada por el Estado, pero sustentada económicamente, pero también gobernada desde el Estado, se transformó en un instrumento más para oprimir, para reasegurar esa situación de y ahí lo que se produce es una circunstancia que él señala mucho, y que la podemos pensar también en función de los conflictos docentes y de las luchas docentes por un reconocimiento de mejores salarios, de mejores condiciones de trabajo, claro, que en la lógica de la pedagogía del oprimido, el docente se transforma en un agente de la opresión, claro, siendo que no es precisamente un opresor, que no es parte de la clase social que oprime al resto, sino un trabajador. Termina siendo un instrumento reproductor. Exactamente. Y en la medida que no se produce de parte del docente un despego, un acceso al pensamiento crítico, que es la base de la posibilidad de cuestionar la realidad que se vive, es difícil que el docente no sea una herramienta de reproducción, ¿no? Bueno, una segunda línea, una segunda pedagogía de Freire que podemos destacar, y lo vamos a tener que hacer muy rápidamente porque estoy viendo que se nos acaba el tiempo, es la de la educación como práctica de la libertad. Claro. Que tiene
con esto que decía recién Graciela, es decir, cuando tomamos conciencia, cuando somos capaces de reflexionar acerca de la realidad, de lo que nos pasa, de la opresión, de quiénes son los que se benefician con determinadas cosas, y comprender cómo funciona el mundo. Es ahí donde entramos en la lógica de una educación como práctica de la libertad. Claro, porque la idea es que el educando y el educador, porque interactúan en lo que él considera la praxis educativa, sean transformadores del mundo. O sea, que la educación no sea una reproducción, sino una herramienta de transformación en esa situación de injusticia y de desigualdad que caracteriza a la sociedad. Bueno, una tercera pedagogía, dicho muy rápidamente en esta clase que estamos intentando acerca de Freire, es la pedagogía de la esperanza. De hecho hay un libro, ¿no? El libro es interesantísimo, y yo rescato siempre esta expresión de Freire que dice esperanza no como espera, sino como un camino hacia el logro de esa meta, de ese objetivo que se plantea como liberación. Claro, la esperanza como movilización, podríamos decir, ¿no? Como un decir, bueno, esto no nos gusta, no estamos de acuerdo, nos vamos a empoderar. Para empoderarnos necesitamos ser críticos, reflexivos, analíticos de la realidad, pero eso tampoco alcanza. Hay que pasar a la acción, podríamos decir de alguna manera. Y finalmente, para por lo menos dejarlo mencionado, la pedagogía de la autonomía, que son los últimos desarrollos más bien teóricos de Freire, que lo que plantea es, bueno, vuelve al planteo de cómo se trabaja generando, promoviendo el desarrollo de sujetos críticos y reflexivos que puedan tomar que puedan actuar en su realidad, pero que tengan, que no estén informados, que estén capacitados para pensar esa realidad, que no necesiten que otros les digan qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que ir, cómo lo tienen que hacer. Bueno, Graciela, en realidad pensando a Freire tengo ganas de llorar porque estamos atravesando un momento histórico que no precisamente va en esa dirección. No es precisamente la lógica de Paulo Freire. Pero a Freire le tocó vivir muchos momentos difíciles. Muchos momentos difíciles, como dijimos el otro día, tuvo que vivir el exilio, tuvo que vivir reiterados exilios, primero cuando estaba en Brasil, después cuando fue a contribuir con el gobierno popular de Allende en Chile, después en África, en fin. Y nunca, y de algún modo creo que el mensaje es que nunca perdió la esperanza, ¿no? Nunca persistir y buscar siempre el camino, ¿no? Para salir de situaciones de injusticia. Bueno, y nos vamos a ir yendo, porque el tiempo nos apremia, con un tema musical que se llama La Muchacha, de Pedro Pastor Guerra y Los Locos Descalzos. Y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí. Anda, la muchacha.